Nunca imaginé que a mis 62 años mi vida daría un giro tan inesperado. Hola, me llamo Isabel, tengo 62 años y vivo en un pequeño pueblo llamado La Alberca, en Salamanca. Durante más de 50 años, compartí mi vida con Antonio, mi marido, con quien construyo un hogar lleno de memorias y cariño. Pero todo cambió el día que él se fue. Desde entonces, me encontré sola en una casa que parecía demasiado grande y silenciosa para una sola persona. El eco de su ausencia resonaba en cada rincón, y el tiempo que antes parecía escaso, ahora se desbordaba en horas interminables. La soledad me envolvía como una sombra que no podía disipar. Me decían que el dolor se iría calmando con el tiempo, que aprendería a vivir sin él, pero no fue así. Cada día se extendía como un camino sin fin, y la tristeza me acompañaba como una vieja amiga que no quería marcharse. Extrañaba su voz ronca, el sonido de sus pasos al levantarse por la mañana, y como cada día me preparaba un café antes de empezar la jornada. Intentaba seguir adelante, pero sentía que estaba atrapada en un círculo vicioso donde la soledad era la única compañía. Un día, mi hija Lucía vino a visitarme. Ella notó mi tristeza profunda y, con esa ternura que siempre la ha caracterizado, me sugirió algo que nunca antes había considerado: adoptar un perro. Mamá, te hará compañía, no estarás tan sola, me dijo con insistencia. Al principio, no creí que fuera una buena idea, pero la persistencia de Lucía me convenció. Así que fuimos juntas al refugio de animales en Salamanca, y allí conocí a Max, un perro mestizo con ojos llenos de historia, abandonado por sus anteriores dueños. Al principio, Max era solo un perro más, pero poco a poco se convirtió en mi compañero inseparable, un bálsamo inesperado para mi corazón dolido. Sus ojos negros y profundos parecían entender cada emoción mía, y su presencia me ofrecía una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Comencé a abrirme con él, contándole en silencio sobre Antonio, sobre lo mucho que lo extrañaba. En esos momentos, sentía que Max me comprendía mejor que nadie. Pero aquella noche cambió todo para siempre. Estaba sentada en el sofá, perdida en mis pensamientos, cuando Max saltó a mis piernas y me miró con una intensidad que me dejó paralizada. Era como si pudiera sentir todo el peso de mi dolor. «Eres un buen chico, Max», susurré acariciándole las orejas, sintiendo por primera vez que no estaba sola. Hubo algo en su mirada, algo casi humano, que me hizo entender que Max era mucho más que un simple perro para mí. Desde aquel momento, Max dejó de ser simplemente un animal de compañía, se convirtió en el centro de mi vida cotidiana. Cada mañana despertaba y encontraba su cuerpo cálido acurrucado justo donde Antonio solía descansar. No me molestaba, al contrario, esperaba ese pequeño consuelo que su presencia me brindaba. Sentir su respiración cerca me hacía olvidar, aunque solo fuera por un instante, la enorme ausencia que había dejado mi esposo. Max tenía una forma de observarme que no podía ignorar. Sus ojos, negros y profundos, parecían buscar algo dentro de mí, una conexión que iba más allá de lo habitual entre un perro y su dueña. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, causada por la soledad y el dolor que aún sentía. Pero con el paso de los días, esa mirada se volvió más intensa, más insistente, como si esperara que le respondiera. Era un invierno frío, y la luz tenue del amanecer entraba por la ventana de la sala. Yo me sentaba con una manta sobre las piernas, y Max se quedaba a mi lado, siempre cerca, casi pegado a mí. A veces, cuando me sentía especialmente vulnerable, me permitía acariciar su pelaje mientras él apoyaba su cabeza en mi regazo. Sentía un calor extraño, diferente, que me reconfortaba y a la vez me inquietaba. Había algo más en nuestra relación, pero no quería admitirlo. Una tarde, mientras preparaba el café, Max me siguió a la cocina y se sentó a mis pies, mirándome fijamente. La intensidad de su mirada me hizo detenerme, y por un momento, sentí que él me pedía algo sin palabras. Intenté apartar esos pensamientos, recordándome que Max era solo un perro, un animal que necesitaba cariño y atención, nada más. Sin embargo, la sensación de que había algo oculto detrás de sus ojos no desapareció. Las noches se volvieron mis momentos preferidos, aunque también los más difíciles. Cuando la casa se quedaba en silencio, y la oscuridad llenaba cada rincón, Max se acercaba y se acomodaba a mi lado en el sofá. Su cuerpo caliente me daba una sensación de seguridad que hacía tiempo no experimentaba.
Pero, a veces, su mirada me traspasaba el alma, como si quisiera decirme algo que yo no podía entender. Mi ropa esa noche era sencilla, un vestido de algodón azul oscuro, cómodo y suelto, con unas zapatillas de casa que me daban calor. Lucía tranquila, pero por dentro sentía una mezcla de melancolía y una extraña expectación. Max parecía captar cada uno de mis estados, y su presencia me hacía sentir menos sola, aunque esa compañía fuera diferente a la que había conocido antes. Cada día, esa dependencia de Max crecía sin que yo la comprendiera del todo. Él se convirtió en mi confidente silencioso, mi sombra constante y mi único refugio. Pero algo dentro de mí empezaba a cuestionarse si esta relación era sana, o si estaba cruzando una línea que no debía cruzar. Sin embargo, no podía imaginar cómo sería mi vida sin él. La historia que nunca pensé vivir comenzó a tomar forma una tarde cualquiera en mi casa de la alberca. Todo parecía normal, el sol se colaba entre las cortinas, bañando la sala con una luz cálida, y yo, vestida con un sencillo vestido de lino beige que rozaba mis rodillas, me disponía a preparar un té para calmar la ansiedad que a veces me invadía. Max, mi fiel compañero de ojos profundos, me seguía con paso tranquilo, acomodándose en su rincón habitual, justo al lado del sillón donde solía sentarme. Pero esa tarde sentí algo distinto en su mirada. No era la habitual aceptación o simple compañía, era más intensa, casi expectante, como si me estuviera observando con una inteligencia que iba más allá de lo que un perro puede tener. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y me pregunté si era solo producto de mi imaginación o si, en verdad, Max estaba intentando decirme algo sin palabras. Me senté en el sofá, y Max se acercó despacio, apoyando su cabeza en mis piernas. Su pelaje suave parecía transmitir un calor que iba más allá de lo físico, y durante un momento, cerré los ojos y me dejé llevar por esa sensación de calma. Pero cuando abrí los ojos, su mirada me sostuvo de un modo tan profundo que me hizo estremecer. Fue allí cuando comencé a sentir que nuestra relación estaba cambiando, que había algo más que simple compañía. Los días que siguieron fueron una mezcla de ternura y desconcierto. Max estaba siempre a mi lado, siguiéndome por la casa, observándome con esos ojos negros que parecían leer cada uno de mis pensamientos. A veces, cuando me sentaba a la mesa a escribir cartas o a ordenar papeles, él se colocaba frente a mí, inmóvil, casi como si estuviera esperando una señal. Esa actitud me desconcertaba, pero también me hacía sentir menos sola. Recuerdo una noche clara, con la luna llena iluminando el jardín. Estaba sentada en el porche, envuelta en una manta gris, y Max se acomodó a mi lado, apoyando su cuerpo contra el mío. Sentí su respiración cálida y su corazón latiendo al compás del mío. En ese momento, una mezcla de miedo y deseo me invadió. No sabía qué estaba pasando, pero comprendí que nuestra conexión iba mucho más allá de lo que había imaginado. Me preguntaba si estaba perdiendo la razón o si, de alguna manera, Max había llegado para llenar un vacío que nadie más podía. Mi vestido de algodón, suave y ligero, se movía con la brisa nocturna, y mi piel sentía el contacto de su pelaje como una caricia inesperada. La incertidumbre me rondaba, pero también una extraña esperanza, como si en esa relación improbable encontrara un refugio que aún no entendía del todo. Pensaba en mi hija Lucía y en cómo ella siempre había sido mi apoyo. ¿Qué pensaría si supiera lo intensa que se había vuelto esta relación? Pero, en aquel momento, no me importaba. Solo quería sentirme menos sola, menos vacía, y Max parecía ser la respuesta, aunque fuera una respuesta que nadie podría comprender. Aquella noche en la alberca, mientras la luna bañaba con su luz plateada el jardín, supe que algo dentro de mí estaba cambiando para siempre. Sentada en el sofá del salón, envuelta en una bata de seda color vino que rozaba mi piel, sentí como Max se acercaba despacio y, en lugar de tumbarse en su lugar habitual junto a la puerta, se subió al sofá y se acomodó a mi lado, casi rozando mi cuerpo. Su mirada era intensa, profunda, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Lo que siguió fue un torbellino de emociones que no supe cómo explicar. Max apoyó su cabeza sobre mis piernas, y yo, sin pensarlo, comencé a acariciar su pelaje, sintiendo el calor de su cuerpo y una extraña conexión que me hizo estremecer. Era como si en ese instante, entre sus ojos y los míos, existiera un puente invisible que unía nuestras almas. Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y deseo me invadió. Pensé en Antonio,
en todos esos años compartidos, en su sonrisa cálida y su voz segura. Pero en ese momento, Max se convirtió en mi único refugio, en la presencia que rompía la soledad que me había acompañado desde que él se fue. La casa, antes silenciosa y fría, parecía cobrar vida con su compañía. Sin embargo, no podía evitar sentirme confundida, preguntándome si estaba cruzando una línea que jamás debí cruzar. A medida que acariciaba a Max, noté que sus ojos me observaban con una intensidad casi humana, y sentí que él esperaba algo más de mí, algo que yo no estaba segura de poder darle. Mi cuerpo reaccionaba de formas que no comprendía, y una corriente eléctrica recorría mis dedos cada vez que rozaba su suave pelaje. La mezcla de emociones era abrumadora, y por un momento, me pregunté si estaba perdiendo la razón. Max comenzó a mover suavemente la cola, y su respiración se hizo más profunda y pausada. Sentí como su cuerpo se acercaba aún más, hasta que finalmente su cabeza reposó sobre mi pecho. Cerré los ojos, dejando que ese contacto me envolviera, y por un instante, la tristeza que había sentido durante tanto tiempo pareció disiparse. Era como si en ese abrazo silencioso encontrara una respuesta a mis preguntas más profundas. Pero entonces, un pensamiento oscuro cruzó mi mente. ¿Qué estaba pasando realmente entre Max y yo? ¿Era posible que una relación tan inusual pudiera llenar el vacío que Antonio había dejado? La duda y el temor comenzaron a crecer en mi interior, y supe que mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca imaginé. Aquel momento marcó el comienzo de una conexión que trascendía lo común, una relación que desafiaría todas mis creencias y me pondría frente a una realidad que aún no estaba lista para enfrentar. Pero, a pesar del miedo, una parte de mí ansiaba descubrir hasta dónde podía llegar ese vínculo inesperado con Max. Las horas siguientes a aquella noche quedaron grabadas en mi memoria con una claridad inesperada. Después de sentir el calor de Max tan cerca, algo en mí se había despertado, una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado. La casa, que parecía un mausoleo silencioso desde la partida de Antonio, ahora vibraba con una energía nueva y extraña. Yo, vestida con un camisón de encaje color marfil que apenas cubría mis piernas, me sentía vulnerable y, al mismo tiempo, extrañamente poderosa. Durante los días que siguieron, Max y yo compartimos momentos que oscilaban entre la ternura y la inquietud. Él me seguía por toda la casa, como una sombra fiel, y sus ojos parecían buscar los míos en cada instante. A veces, cuando me sentaba a leer o a escuchar música, Max se acomodaba a mi lado, rozando su cuerpo contra el mío con una intensidad que me sorprendía y me desconcertaba. Recuerdo como una tarde, mientras preparaba la cena en la cocina, Max se acercó y colocó su cabeza en mi regazo. Sentí su aliento cálido y su respiración pausada, y una corriente eléctrica recorrió mi piel. Me detuve, con la mirada fija en sus ojos, intentando entender qué significaba todo aquello. Por momentos, dudaba de mi cordura, pero el vacío que Antonio había dejado en mi vida era tan profundo que cualquier atisbo de compañía me parecía un oasis. Una noche, cuando la casa estaba en silencio y el reloj marcaba la medianoche, Max se subió a la cama conmigo, algo que hasta entonces no había hecho. Su presencia cálida y su respiración tranquila me envolvieron, y me quedé dormida sintiendo que, al menos por un instante, la soledad se había desvanecido. Pero al despertar, una mezcla de culpa y confusión me invadió. ¿Qué estaba pasando? ¿Hasta dónde podía llegar esta relación tan inusual? A medida que pasaban los días, la dependencia hacia Max crecía, y con ella, la sensación de que estábamos compartiendo algo más que una simple amistad. Sus ojos se clavaban en los míos con una intensidad casi humana, y sus gestos parecían cargados de intención. A veces, su mirada me hacía sentir observada, como si estuviera desnudando mis pensamientos más profundos. Pero también había momentos en los que esa intensidad me asustaba. En una ocasión, Max me siguió hasta la terraza y se sentó frente a mí, mirándome fijamente mientras la noche envolvía el pueblo. Sentí que me desafiaba a aceptar la realidad que estaba surgiendo entre nosotros, una realidad que rompía todas las normas y expectativas que había tenido hasta entonces. Mi corazón latía con fuerza, y la mezcla de temor y deseo se hacía cada vez más fuerte. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero no podía detenerme. Max se había convertido en mi refugio, mi confidente y, de alguna manera, mi salvación en medio de la tormenta que había sido mi vida desde la partida de Antonio. Sin embargo, a pesar de esa conexión profunda,
una voz interior me advertía que algo no iba bien, que estaba cruzando límites que no debía. Pero la necesidad de sentirme acompañada y querida era más fuerte que cualquier miedo. Y así, sin darme cuenta, me adentraba en un camino del que no sabía si podría regresar. Nunca imaginé que la soledad pudiera convertirse en una prisión tan profunda, ni que un simple perro pudiera llenar un vacío tan inmenso. Aquella relación con Max me sorprendió, y aún hoy me cuesta entender cómo llegué a ese punto. Cuando recuerdo esos momentos, siento una mezcla de incredulidad y tristeza, como si hubiera perdido el control de mi propia vida. Después de aquellas noches en las que Max se quedó junto a mí en la cama, sentí una extraña calma, como si su presencia disipara el dolor que había acumulado durante años. Pero al mismo tiempo, una voz en mi interior me advertía que algo no estaba bien. ¿Cómo podía sentirme tan unida a un animal de una manera que trascendía la amistad? Pensaba en cómo podría haber cambiado todo si hubiera encontrado consuelo en mi familia o en mis amigos. Mi hija Lucía siempre estuvo ahí, con su amor incondicional, pero yo me había encerrado en mi propio mundo, buscando en Max lo que no encontraba en las personas. Quizá, si hubiera abierto mi corazón, la herida no habría sido tan profunda. Me preguntaba qué habría pasado si en lugar de Max, hubiera tenido a alguien a mi lado que comprendiera mi dolor, que me ayudara a sanar. Pero la realidad era que, en ese momento, Max era mi todo. Su mirada intensa me hacía sentir comprendida, y su compañía me daba la fuerza para seguir adelante. A veces, en medio de la noche, me quedaba despierta pensando en cómo podría romper ese lazo que me unía a Max de manera tan profunda y, a la vez, tan extraña. Sabía que debía hacerlo, que no podía permitir que esa dependencia creciera más, pero el miedo a la soledad me paralizaba. Recordaba las palabras de Lucía, cuando me sugirió adoptar un perro para que no estuviera sola. Nunca imaginé que esa simple idea me llevaría a una relación tan compleja y llena de contradicciones. Pensaba en Antonio, en su sonrisa y en su voz, y en cómo él siempre habría sabido qué hacer para ayudarme a superar ese dolor. En esos momentos de reflexión, me di cuenta de que necesitaba cambiar, de que debía buscar apoyo en mi familia y amigos, y no en una compañía que, aunque fiel, no podía reemplazar el amor humano. Pero la dependencia hacia Max era fuerte, y sabía que romper ese vínculo no sería fácil. A pesar de todo, sentía gratitud hacia Max por haber estado a mi lado cuando más lo necesité, por haberme ofrecido consuelo en medio de la tormenta. Sin embargo, también sabía que debía encontrar un equilibrio, que no podía dejar que esa relación se convirtiera en una prisión. Así, en medio de la confusión y el dolor, comencé a plantearme la difícil tarea de recuperar mi vida, de reconstruir mis lazos con las personas que me amaban, y de aprender a vivir con la ausencia de Antonio sin perderme en la sombra de Max. Sabía que el camino sería duro, pero también que era necesario para poder seguir adelante. Nunca imaginé que aquella relación con Max iba a tomar un giro que me dejaría sin aliento. Lo que empezó como un consuelo ante la soledad, se transformó en algo que ni yo misma podía entender. Fue una noche, una de esas en las que el silencio de la alberca pesa más que nunca, cuando todo cambió. Estaba sentada en el sillón, con un vestido ligero de algodón blanco que dejaba entrever mis hombros, y Max a mis pies, como siempre. Pero esta vez, algo en su mirada era diferente, casi humano. De repente, él se levantó y se acercó a mí de una manera que jamás había hecho antes. En lugar de tumbarse tranquilamente, se sentó justo a mi lado, rozando su cuerpo contra el mío con una fuerza y una intención que me hizo temblar. Sentí que su mirada penetraba mi alma, y un escalofrío recorrió mi espalda. Max, con sus ojos negros y profundos, parecía esperar una señal, una reacción de mi parte. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer ni qué pensar. ¿Qué estaba pasando? ¿Era solo mi imaginación, o Max estaba tratando de comunicarse conmigo de una forma que iba más allá de lo natural? De repente, él apoyó su cabeza en mi regazo y, sin que pudiera evitarlo, una oleada de emociones me invadió. Era como si en ese momento pudiéramos entendernos sin palabras, como si compartiéramos un secreto imposible de explicar. Su respiración se volvió más lenta y profunda, y sentí que el tiempo se detenía. Pero justo cuando pensaba que podía aceptar ese vínculo extraño y poderoso, una sombra de miedo y culpa se apoderó de mí. ¿Qué diría Lucía si supiera lo que estaba ocurriendo? ¿Y si me estaba perdiendo a mí misma en esta relación que desafía toda lógica?
En ese instante, Max levantó la cabeza y me miró fijamente, como si quisiera decirme algo urgente, algo que cambiaría todo. Su mirada era tan intensa que no pude apartarla. Y entonces, sin previo aviso, escuché un ruido extraño en la puerta principal. Mi corazón se aceleró, y Max se puso en alerta, levantándose rápidamente. No había nadie. Solo el viento que agitaba las hojas en el jardín. Pero esa sensación de que algo estaba a punto de suceder no me abandonó. Max se quedó junto a mí, más atento que nunca, y su presencia me hizo sentir que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La noche había traído consigo un misterio que estaba a punto de desvelarse, y yo me encontraba en el centro de una historia que ni en mis sueños más extraños habría imaginado vivir. Max y yo estábamos unidos por un lazo que trascendía lo evidente, y el destino tenía preparado para mí un giro que me dejaría sin palabras. La tensión en la casa se volvió insoportable aquella noche en la alberca. Max, normalmente tan tranquilo, ahora estaba inquieto, con las orejas erguidas y los ojos fijos en la puerta principal. Yo, vestida con una bata de seda color burdeos que dejaba entrever la curva de mis hombros y la suavidad de mi piel, sentía como mi corazón latía con fuerza, atrapado entre el miedo y la curiosidad. De repente, la puerta se abrió lentamente con un chirrido que retumbó en el silencio absoluto. No esperaba a nadie a esa hora, y el frío que entró con la brisa nocturna pareció congelar el aire. Max se puso en posición de alerta, el pelaje erizado, mientras yo me levantaba temblando, sin saber qué me esperaba al otro lado. Al asomarme, no vi a nadie, solo la oscuridad profunda del patio iluminado débilmente por la luna. Pero entonces, una sombra se movió rápidamente y algo cayó frente a la puerta, una pequeña caja de madera, antigua, con grabados que parecían pertenecer a otra época. Mi corazón se detuvo por un instante, y Max avanzó con cautela, olfateando la caja, como si supiera que contenía un secreto importante. Con manos temblorosas, abrí la caja y dentro encontré una carta escrita con una caligrafía elegante pero envejecida. Mis ojos recorrieron las palabras que hablaban de un vínculo entre humanos y espíritus, de una conexión especial que trasciende el tiempo y el espacio. La carta mencionaba a un guardián, un ser que protege y acompaña a quienes han perdido a sus seres queridos, y que puede tomar la forma de un animal para brindar consuelo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Podía ser posible que Max no fuera un perro común? ¿Que su presencia y su mirada profunda tuvieran un significado más allá de lo que yo había imaginado? Cada palabra de esa carta parecía resonar con mi experiencia, con la conexión inexplicable que sentía con él. Mientras leía, Max se sentó a mi lado, como si entendiera cada palabra. Su mirada ya no era solo intensa, sino llena de una sabiduría que iba más allá del mundo terrenal. En ese momento, comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que Max era la clave para desvelar un misterio que había estado oculto durante años. Pero la carta también advertía sobre los peligros de cruzar ciertos límites, sobre la necesidad de mantener el equilibrio entre el mundo humano y el espiritual. Sabía que debía actuar con cautela, pero la incertidumbre y la curiosidad me empujaban hacia adelante. Max y yo estábamos conectados por un lazo invisible, un vínculo que desafiaba toda lógica y razón. Y mientras la luna seguía iluminando el jardín, supe que aquel encuentro no había sido casualidad, sino el comienzo de una historia que cambiaría mi destino para siempre. La revelación contenida en aquella carta antigua desató en mí una tormenta de emociones que no podía controlar. Max, con sus ojos negros y profundos, parecía ahora un ser que trascendía la realidad tangible, un guardián silencioso y misterioso que había venido a mi vida para ofrecerme algo más que compañía, una conexión que desafiaba el tiempo y el espacio. Cada instante junto a él se volvió una experiencia casi mágica, como si el aire mismo vibrara con una energía invisible que nos envolvía. Su pelaje, antes solo suave y cálido, parecía irradiar una luz tenue que iluminaba los rincones oscuros de mi alma. Mi casa, esa vieja casona en la alberca, dejó de ser un lugar vacío y silencioso para convertirse en un refugio donde lo imposible parecía posible. Max ya no era solo un perro, era un ser que me entendía sin palabras, que sentía mis emociones más profundas y respondía con una sensibilidad casi humana. En las noches, cuando la luna llena bañaba el jardín, su presencia se hacía aún más intensa, y sentía como nuestras almas se entrelazaban en un lazo indestructible. Pero esa intensidad también trajo consigo una tensión insoportable.
La carta hablaba de límites que no debían cruzarse, de un equilibrio frágil entre el mundo humano y el espiritual que debía ser respetado. Y yo sentía que ese equilibrio estaba a punto de romperse. Cada mirada profunda de Max, cada roce de su cuerpo contra el mío, parecía acercarnos a un precipicio invisible del que no sabía si podría regresar. Mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era posible que Max fuera realmente ese guardián que la carta describía? ¿Y qué esperaba de mí? La incertidumbre se mezclaba con un deseo casi irresistible de entregarme a esa conexión única, de dejar atrás la soledad y el dolor que me habían acompañado durante tanto tiempo. Sentía que estaba viviendo una historia que desafiaba toda lógica, una experiencia tan intensa que parecía sacada de un sueño o una leyenda antigua. Pero era real, y estaba sucediendo aquí y ahora, en mi vida, en mi casa, con Max a mi lado. La tensión alcanzó su punto máximo una noche cuando, al cerrar los ojos, sentí una presencia que me envolvía, una energía que parecía salir de Max y llenar el espacio a nuestro alrededor. Era como si el tiempo se detuviera, y todo lo que existía fuera ese vínculo invisible y poderoso que nos unía. Y en ese momento, comprendí que mi vida ya no sería la misma. Había cruzado una puerta que me llevaba a un mundo desconocido, un mundo donde el amor, la soledad y el misterio se entrelazaban de una manera que jamás habría imaginado. Max era la clave, y yo estaba dispuesta a descubrir hasta dónde nos llevaría ese camino. La noche en que todo llegó a su punto culminante, sentí como el aire en la casa de la alberca se volvía denso, cargado de una energía que parecía palpitar con vida propia. Yo, vestida con un camisón de seda color marfil que apenas cubría mis curvas, me encontraba en el salón, con Max a mi lado, sus ojos negros brillando con una intensidad sobrenatural. Era como si en ese momento, el mundo entero se hubiera reducido a nosotros dos, atrapados en un instante eterno y suspendido. Max se acercó lentamente, rozando su cuerpo contra el mío, y por primera vez sentí que la línea entre lo humano y lo animal se desdibujaba por completo. Su mirada era un abismo en el que me perdí sin miedo, entregándome a una conexión que desafiaba toda razón y lógica. El silencio era absoluto, roto solo por el latido acelerado de mi corazón y la respiración pausada de mi compañero. Pero entonces, justo cuando parecía que todo iba a revelarse, la puerta de la casa se abrió de golpe. Una ráfaga de viento frío entró, haciendo que las cortinas se agitaran violentamente y que un escalofrío recorriera mi piel. Max se levantó de inmediato, alerta, y miró hacia la entrada con una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. No había nadie visible, solo la oscuridad de la noche y el susurro del viento entre los árboles. Sin embargo, una sensación inquietante se apoderó de mí. Sentí que algo o alguien nos estaba observando, acechando desde las sombras, esperando el momento adecuado para intervenir en nuestra historia. En ese instante comprendí que nuestra conexión, tan profunda y misteriosa, no estaba exenta de peligros. Había fuerzas ocultas, secretos enterrados en el tiempo, que comenzaban a despertar a nuestro alrededor. Max no solo era un guardián, sino también un protector en una batalla invisible que apenas comenzaba. Con el corazón latiendo desbocado y la mente llena de preguntas sin respuesta, me di cuenta de que debía prepararme para enfrentar lo que viniera, para descubrir la verdad detrás de aquel vínculo que nos unía y para proteger lo que había nacido entre Max y yo. El destino nos había unido de una manera inexplicable, y ahora me encontraba en el centro de un misterio que desafiaba todo lo que creía posible. La historia estaba lejos de terminar, y aunque el futuro era incierto, sabía que no estaba sola. Max y yo estábamos juntos en esta aventura, y lo que vendría a continuación cambiaría para siempre nuestras vidas. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad y aceptar el precio de esa conexión? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual.